Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, creo que ya les mencioné en una clase anterior sobre metodología de la investigación que íbamos a encontrarnos en dos reuniones, qué palabra hermosa, ¿no? Ojalá pudiéramos, pero bueno, esta es una forma de encuentro, la forma de encuentro posible que tenemos en estos momentos y tenemos que aprovecharla. De hecho yo lo hago y me entusiasmo bastante de pensar que ustedes pueden estar también escuchando la clase y que están con un proyecto y que se están largando a hacer un trabajo súper interesante. Créanme que mientras preparaba la clase pensaba mucho en eso y lo comentaba también con la escuela, ¿no? En esto de hacerle llegar una clase. Bueno, es como un poquito la idea de que estamos juntos, de que seguimos estando juntos, seguimos estando conectados. Y la clase de hoy es nada más y nada menos que entrevista. O sea que para realizar una entrevista, lo menos que se necesitan son dos personas. Así que acá está más o menos lo que sería el encuentro. Bueno, ¿qué es una entrevista? Gran pregunta. Primero puedo decirles que es una herramienta de investigación. Ustedes ya se largan a investigar algo. Es el instrumento o técnica fundamental del método clínico y es, por lo tanto, un procedimiento de investigación científica de la psicología. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, esta herramienta de investigación fue descrita por José Blecher. De él tomé yo material para armar esta clase teórica, en un minucioso trabajo que abarca no solo la entrevista psicológica, sino que amplía la utilidad de la misma a otros campos y a otras profesiones de las ciencias humanas, como por ejemplo la antropología, la psicología, la sociología, para los comunicólogos, los politólogos y por supuesto, y este es el caso que nos ocupa a nosotros, para los psicólogos sociales. Entonces, ¿qué es una entrevista? José Blecher plantea que si bien su origen, insisto, porque lo dice él, proviene del campo de la medicina, hay una diferenciación muy interesante entre lo que sería la consulta, la anamnesis, que es una palabrita que por ahí es difícil de pronunciar pero fácil de escribir, y la entrevista. Entonces vamos a ir desarrollando qué es cada una de estas tres cosas que mencioné y cuál es la más propicia para la utilización en el campo de la psicología social. Todas tienen algo en común, las tres situaciones, tanto la consulta, la anamnesis como la entrevista tienen algo en común, que es la interacción entre los sujetos. Una demanda de consulta puede convertirse en una entrevista. ¿Sí? Piensen simplemente en una consulta con nuestro médico de cabecera o con un médico, ¿no? Pero, acá está la diferencia, una entrevista nunca es una consulta, ¿sí? O por lo menos no deviene consulta. En la entrevista, intervienen procedimientos que exceden, ¿no?, la práctica del diálogo para obtener datos con una finalidad investigativa. Entonces, estamos en que una consulta puede convertirse en una entrevista no es una consulta, y la anamnesis tiene como finalidad el diagnóstico. ¿Sí?
cosa que no es especificidad del psicólogo social. El diagnóstico del sujeto, aquel que va a una consulta, por ejemplo, para ver si puede iniciar un tratamiento psicoanalítico. A eso exactamente se circunscribe, ¿no es cierto?, la anamnesis. Extiende, ¿no?, su actuación a una finalidad diagnóstica limitada a esa experiencia. Entonces nosotros nos vamos a limitar porque el trabajo de ustedes tiene que tener un recorte, a hablar de lo que sería una entrevista aplicada a la metodología de la investigación. ¿Estamos? José Blecher delimita, cuando habla de entrevistas, habla de 3 tipos. A una le va a denominar abierta, no estructurada, no dirigida. Ahora vamos a desarrollar cómo es. ¿Cómo sería una entrevista abierta, no estructurada, no dirigida? El entrevistador, en este caso ustedes, futuros psicólogos sociales o un psicólogo social, deposita en el entrevistado la posibilidad de que se explaye todo lo que quiera sobre el tema que nosotros les ponemos. ¿Cuál sería el tema que les ponemos? El de nuestra investigación. Entonces, por eso se denomina abierta, porque la persona que entrevistamos tiene la posibilidad, porque se la estamos dando a nosotros con este sistema, de que se explaye ampliamente sobre lo que nosotros queremos saber, que se lo manifestamos y él habla. No responde a ningún cuestionario. Puede comenzar a ver, ¿cómo les diría? Podemos comenzar por un encuentro que puede ser primero previsto en forma telefónica, por mail, por plataforma digital, por lo que fuera. Después vamos a ver cómo se arreglan, porque ustedes tienen realmente sobre sus espaldas iba a decir una presión, pero me voy a corregir, no es una presión. Tienen la gran posibilidad incluso de hacer entrevistas, a ver cómo encuentro la palabra, no tradicional, no con el cara a cara, porque en estos momentos probablemente no la puedan hacer, pero se las van a ingeniar, no tengo ninguna duda. Se están apareciendo a modo de estadísticas varias pedidos de entrevista que son fenomenales. Envían por WhatsApp, envían por internet, o sea que el trabajo lo van a poder desarrollar del mismo modo. Bueno, seguimos con la entrevista abierta. Ya les dije, se deposita en el entrevistado la posibilidad de que se explaye ampliamente sobre el tema que nosotros queremos saber. No responde a ningún cuestionario, eso creo que ya lo dije. Y la propuesta inicial sería, bueno, por favor, hablemos de tal o cual tema, el tema que nosotros habremos elegido, obviamente, ¿no? Esta técnica de la entrevista abierta es utilizada en la entrevista psicológica, y la finalidad del entrevistador es, en lo posible, obtener un diagnóstico. Hábleme. ¿Se acuerdan de la Asociación Libre del Método Psicoanalítico? Bueno, la entrevista previa sería como el hábleme. Esta modalidad de entrevista, la entrevista abierta, no es aconsejable para nosotros, para la investigación que se va a realizar, y ahora vamos a ir viendo por qué.
es una instancia que realmente no resulta conveniente ni de demasiada utilidad, y ahora vamos a trabajar por qué. Después, a esta entrevista abierta es como que se le opone otro tipo de entrevista, que es la que se denomina cerrada, estructurada o dirigida. Acuérdense que la otra no era ni dirigida ni estructurada. Acá hay preguntas pautadas por el equipo o por la persona que va a ir a entrevistar, el entrevistador, que se le denomina DOR, y al entrevistado se le denomina ADO. Son preguntas pautadas tanto en el contenido como en el orden. Las preguntas, me refiero a las preguntas, ¿no? Están pautadas y están ordenadas. Está dirigida en realidad a obtener datos que permitan hacer un diagnóstico sobre aquello que vamos a investigar, ¿sí? Ya entonces nos apartamos de un diagnóstico clínico y ya nos metemos directamente en aquello que vamos a investigar en el campo. Esta forma de entrevista cerrada se utiliza también en algunas encuestas anónimas o no, pero también son muy utilizadas cuando el entrevistado, no dispone de mucho tiempo para dedicarnos. Entonces pautamos en forma telefónica o de la forma que podamos, que se les puede hacer llegar un cuestionario con las preguntas esas. Esta persona le llevan a su poder, les da una respuesta y después nos devuelve esta especie de cuestionario con preguntas ya pautadas, ya ordenadas, o sea que es como un cuestionario donde ya ahí tenemos las respuestas. Muy, muy interesante está este tipo de entrevista. Luego viene la entrevista semiestructurada o semiabierta. Ya con este nombre le estoy dando la pauta de semiestructurada o semiabierta, de que sería como una mezcla de las dos que di antes, que era la cerrada o la abierta. Acá esta entrevista, este tipo de entrevista se basa en una serie de preguntas pensadas y armadas previamente por el equipo, con anterioridad, que pueden alternarse con otras que vayan surgiendo a medida que vamos obteniendo datos. Entonces, por eso, como hay una alternancia entre lo cerrado y lo abierto, se le denomina semiestructurado, y nos dan muchas posibilidades, porque aparecen cosas que a lo mejor no lo teníamos pensado, no lo teníamos previsto. Ustedes piensen que el entrevistado, por lo general, tenemos que pensar que es la persona que sabe, ¿no? O que puede darnos datos sobre aquellos que nosotros desconocemos. Entonces, que aparezcan por ahí perlitas de donde nosotros podamos agarrarnos para investigar más y tener la posibilidad de manifestarlas es sumamente interesante. Generalmente esta forma de entrevista es la que habitualmente utilizamos, ¿sí? La modalidad de semiestructurada, semiabierta. La plasticidad que tiene este tipo de entrevista supone abrir por delante nuestro un campo, ¿no?, de cuestiones inexploradas, de cuestiones que no habíamos tenido en cuenta, que no habíamos pensado que podían existir en ese campo que queremos investigar. O sea que es la que más utilizamos. No quiere decir esto
que le cerremos la puerta a la opción de la entrevista cerrada. Pero nos da más instancias que en una entrevista cerrada no sería posible. Entonces, hacemos como el repasito, ¿no es cierto?, respecto a las entrevistas. Cerrada, semiabierta, no estructurada, con algunas preguntas ya pautadas. Hay cuestiones que ustedes tienen que tenerlas previstas, que no los puede tomar de sorpresa porque le quitaría la riqueza a una entrevista. Por ejemplo, algunas de las cuestiones que ustedes deben pautar con el entrevistado es la utilización o no de un grabador, o si no es el grabador, el dispositivo que tengamos en nuestro poder, o sea, para expresarme mejor, la posibilidad de grabar esta entrevista. Esto tiene que ser pautado. Ustedes, como estudiantes, acá ya lo saco, ¿no?, del futuro rol de psicólogo social, lo pongo como estudiantes de la escuela, tienen que brindar a la persona que van a entrevistar determinadas seguridades. Eso hará, no tengan ninguna duda, que esa persona también deposite la confianza en ustedes y se explaye con más tranquilidad, lo cual va a ser muchísimo más enriquecedor para el trabajo que ustedes van a desarrollar. Entonces, la utilización de grabador o posibilidad de grabar, esto tiene que ser pautado previamente. Otra cuestión que hay que transmitirle a nuestro o nuestros entrevistados, porque también tenemos la posibilidad de hacer una entrevista en grupo, o sea, en grupo nosotros, porque va a ser un equipo, ¿no? Pero grupal pueden ser los entrevistados, puede ser más de uno, pueden ser dos, pueden ser tres personas. Entonces todos ellos tienen que saber que va a imperar posteriormente a la charla la regla de discreción, ¿sí? Que lo que se diga en esa reunión, o lo que se diga por teléfono, o lo que se diga por el medio que ustedes utilicen, va a ser utilizado como material para un trabajo, como estudiantes de una escuela próximos a recibirse, y es ineludible, se lo tienen que manifestar, que todos esos datos recogidos van a quedar en el marco del trabajo que tienen que realizar, y ese trabajo que tienen que realizar está incluido en un marco institucional. Eso tiene que ser aclarado en forma previa a la entrevista, o si no tienen la posibilidad, en forma previa ya cuando estén con él o los entrevistados. Otra cuestión a tener en cuenta, que ya sería también la discreción, ya se las dije, ¿no? Pero acá, cuando hablamos de entrevista, estamos queriendo decir que ya llegamos a un punto de la investigación, porque la entrevista no es el primero. Si ustedes recuerdan los pasos que tienen que seguir como método, la entrevista no es el primer paso. Ustedes ya cuando llegan a la entrevista ya seguramente hicieron varias cosas para la investigación, ¿no? Seguramente ya tienen una hipótesis, o a lo mejor esta entrevista es previa a la hipótesis que van a elaborar. Y acá entonces me detengo para hablar de cuestiones que puedan aparecer en cada uno de ustedes.
en las ganas de saber, porque es esto lo que pasa, las ganas de querer saber, a veces nos vamos de estas preguntas posibles que nos llevarían a obtener un resultado y lo que hacemos es irnos por las ramas, ¿sí? Entonces, a lo mejor estamos frente a una persona muy accesible, por eso no abonamos a la entrevista abierta, sin estructura, porque en realidad nosotros necesitamos algo estructurado. ¿Para qué? Para que el otro no se vaya por las ramas, pero también para que nosotros no nos vayamos por las ramas, porque el recorte que debimos haber hecho para realizar la investigación tiene que estar plasmado en las preguntas que vamos a realizar. Miren, les voy a dar algún ejemplo, esto ya no es Blecher, pero sí les voy a dar un ejemplo de cómo una entrevista que no está bien hecha, una entrevista donde nos fuimos por las ramas, donde preguntamos cosas que a lo mejor no tenían que ver con el objetivo de la investigación, con lo que realmente nosotros queríamos saber, han arruinado, por decir una palabra medio fuerte, ¿no?, el trabajo. En una ocasión, un grupo quería saber, tenía como proyecto un trabajo muy interesante sobre la violencia que estaba apareciendo en determinado barrio del conurbano. El barrio fue delimitado, hicieron un excelente recorte de las calles, tenían una investigación bastante avanzada sobre los casos de violencia detectados, y cuando logran una entrevista que realmente les había costado mucho, porque era un personaje bastante importante de la zona que conocía el tema, cuando se encuentran con esa persona y comienzan a preguntar algunas cuestiones que ya tenían pautadas, por supuesto, y que el grupo había trabajado mucho, aparecen ciertos atravesamientos de algunos integrantes del equipo que vivían próximos a ese lugar, ¿sí? Entonces aparecen preguntas, recuerdo una que hicieron que no tenía nada que ver. Aparentemente en ese lugar, hacía un año o dos, habían convertido una calle muy transitada, una calle muy linda, con muchos comercios, la habían convertido, el intendente del lugar, qué sé yo, en peatonal. No conozco el lugar, y si lo conociera tampoco lo diría, pero la había convertido en peatonal. Entonces, de pronto, uno de los integrantes del equipo que estaba haciendo la entrevista a ese personaje tan importante y que les había costado tanto conseguir esta reunión, le preguntan sobre qué opinaba la gente del lugar sobre el hecho de que se había convertido esa calle en peatonal y que ya no podían transitar los automóviles particulares, los taxis, los remis, los colectivos. Una pregunta que desorientó al entrevistado y que además no tenía absolutamente nada que ver con el objetivo de la investigación. Porque lo que le hubiera contestado era irrelevante con relación a lo que ellos buscaban saber, que era, recuerdan que les dije, algo sobre el tema de la violencia, en un recorte muy bien hecho, porque habían hecho un recorrido, una investigación geográfica, habían visto un montón de cosas, pero a alguno de esos integrantes se le cruzó
o se le atravesó, o pónganle el nombre que quieran, o se implicó en esta cuestión de que su barrio o algo cercano a su barrio había tenido esta modificación en su geografía. Una pregunta totalmente desechable, o sea, desechable en el sentido de que no tenía ningún sentido, y apareció ahí como de la nada, fue algo disruptivo. Bueno, eso lo tomo como ejemplo. Lo tomo y lo transmito como ejemplo. Espero que les sirva. Las preguntas que hagan tienen que ser minuciosamente estudiadas por el equipo e ir cotejando si las mismas se ajustan a lo que realmente ustedes quieren saber, a ese recorte que hicieron previamente, a ese problema que creen que existe en ese lugar y que va a derivar en una hipótesis a ser investigada. Y entonces tienen que ajustar todo lo que ustedes puedan preguntar a lo que ustedes en realidad necesitan saber. Y fíjense que utilizo la palabra necesitan saber y no quieren saber. Acá hay un encontronazo entre la necesidad y el querer saber, porque a lo mejor, como le pasó a este equipo hace muchísimos años ya, ese atravesamiento es el querer saber algo, pero en realidad ustedes necesitan saber para hacer un trabajo sobre el cual después operar o no, después lo deciden ustedes, como psicólogos sociales. En principio el trabajo es para presentar en la escuela, para en lo posible que el mismo sea aprobado y egresar como psicólogos sociales. Entonces, vuelvo un poquitito sobre mis pasos para insistir en que las preguntas que ustedes, creo yo, que van a elegir las características de la entrevista semiabierta, que les permite que pueda aparecer una pregunta, ¿sí?, que por ahí no tenían planeada, pero el entrevistado se las puso por delante y ustedes recogen ese guante y preguntan sobre eso en tanto y en cuanto tenga que ver con lo que ustedes quieren investigar. Ese es uno de los ejemplos. Puedo también en otra ocasión habían pensado, tenían una hipótesis, un grupo muy interesante sobre algo que suponían que pasaba en su ciudad, y también prepararon determinadas preguntas, pero dentro de las preguntas habían algunas que no los llevaba de ninguna manera al objetivo. Al contrario, porque después cuando ustedes tengan que sistematizar las preguntas que recogieron de todas esas personas que fueron entrevistadas o los grupos, necesitan seguridad, necesita que a tal pregunta, tal respuesta, y esa pregunta y esa respuesta la tienen que sistematizar, porque les va a dar, ¿sí?, datos que le permitan saber dónde están pisando. Entonces tienen que ser como muy iba a decir objetivo, pero en realidad la palabra no es objetiva, cuidadosos podíamos pensar, revisar una y otra vez las preguntas que pensaron, cotejar con lo que vinieron investigando hasta ese momento y ver si las preguntas que pensaron hacer al entrevistado
se ajustan y les darán un buen resultado. La única manera de que eso suceda es que ustedes no se desvíen del camino trazado. Vuelvo al caso de la violencia. Por ahí se hubieran preguntado, por ejemplo, ¿usted cree que el hecho de haber convertido a tal calle en peatonal pudo haber producido más violencia? Quizá esa pregunta podía aproximarlos, pero no fue hecha de esa manera. Tenía que ver más con el contento o descontento del barrio con relación a la calle peatonal. Y no tenía nada que ver, ¿sí? Bueno, pudo ser trabajado, ¿qué pasó con esto? Y alguien pudo reconocer que sí, que era de la zona y que él había estado como en la previa de esa preparación del barrio, y habían habido muchos reclamos y la gente no quería que fuera esa calle peatonal, y había habido un conflicto barrial que él, como integrante del lugar, lo sintió en carne propia. Entonces, cuando tuvo la posibilidad de preguntárselo a alguien más o menos importante dentro del lugar, y bueno, salió con la pregunta. Una pregunta que no era pertinente, podemos decir, y sí, no, la verdad que no era pertinente, no le hacía al trabajo que ellos tenían planeado realizar, a las hipótesis que iban a formular y a todo lo que habían trabajado hasta ese momento. Entonces, bueno, eso es lo que yo les sugiero, que tengan cuidado, que las preguntas las piensen bien, las analicen, se fijen si no me está sacando de foco determinada pregunta. Y bueno, eso. Cuando hablo de la regla de discreción, también estoy hablando de que la persona entrevistada sepa, ¿no?, que eso va a quedar en una institución y que ustedes lo necesitan para realizar un trabajo, ¿no es cierto? Porque en realidad son bastante reacios a dar información algunos. Entonces ustedes tienen que tener la habilidad. Miren, realizar una entrevista necesita de ciertas habilidades. Si ustedes la van a pedir por escrito, esas habilidades también tienen que convertirse en cuidados. Sean cuidadosos en cómo escriben, en cómo redactan el pedido de entrevista, si va a ser por escrito o si va a ser por mail. No es difícil hoy en día, ustedes pueden buscar en internet modelos, los van a obtener, busquen material, no se larguen por ahí a escribir un pedido de entrevista sin estar seguros de lo que están pidiendo, de cómo la redactan. Ustedes piensen también, asocien esta entrevista a una entrevista para conseguir un trabajo. Miren, esa es una práctica que hace muchos años yo les sugiero a los alumnos. Piensen la entrevista no como si fueran a hacer preguntas para realizar un trabajo, sino como si ustedes fueran a pedir un trabajo. Y van a ver cómo ahí les cambia el panorama, porque van a ser más rigurosos con la escritura, con los formatos, con el tamaño de la hoja. Eso sí es por escrito, y si es por teléfono también, ¿no es cierto? Respetar los tiempos del futuro entrevistado, presentarse con nombre y apellido, ¿viste? No es lo mismo que yo diga, hola, buenas tardes, habla Graciela, o habla Gra, ¿no? Entonces presentarse con nombre y apellido, decir qué es lo que hacen, qué trabajo están realizando, un poquitito, tampoco tienen que explicar mucho, que pertenece a una escuela y que este es su trabajo final
y si tienen a bien darles una entrevista. No son cuestiones menores las que les estoy diciendo, no las van a encontrar en el teórico. Anderlecht, cuando habla de entrevistas, sí, también hace mucho foco también en la figura del entrevistador. Ahí está, encontré como la palabra adecuada, la figura del entrevistador. Entonces, si bien cuando hacen la entrevista ustedes pasan a ser fondo, pensándolo desde el encuadre, y la figura es el entrevistado, cuando van hacia la entrevista, la figura son ustedes. Entonces, tienen más posibilidades de que la entrevista les salga bien cuando han medido un montón de condiciones previas, ¿sí? Las han medido, las han mensurado, las han trabajado con el equipo. Por ahí alguien dice, no, yo no me animo, yo soy tímido, soy vergonzoso, o a mí las entrevistas no me van, yo no me siento. Bueno, entonces no irá esa persona. La entrevista la hará aquel que dice, sí, yo me animo, yo tengo ganas, a mí me gusta, sé que tengo facilidad de palabra, me lo han dicho, no sé. Digamos, ustedes conocen sus cualidades, y como conocen sus cualidades, también conocen sus debilidades. Entonces, bueno, si el éxito depende, el éxito del trabajo depende también de la entrevista que realicen, y bueno, ustedes verán si tienen que ir todos. Esa es otra cuestión, porque a veces depende de a quién entrevisten. Ustedes le dirán, somos 4, somos 5, depende de los integrantes del equipo, y la persona les puede decir que no va a recibir a los 4 o 5, sino que va a recibir a 1 o a 2. Bueno, este es un trabajo que también los va a ver a ustedes como equipo, ¿no? Cómo están funcionando como equipo, porque ahí van a tener que delegar en alguien el hecho de que la entrevista la haga un compañero, ¿no? Esa es la delegación. Y bueno, tendrán que renunciar si tenían ganas de ir ustedes, de ir todos no pudieron, irán 2, 3, irá 1. Bueno, con esto estoy terminando la clase. Como les dije en un principio, es un instrumento o técnica fundamental. No les dije cualquier cosa. Del método clínico dije, pero también mencioné a Blecher y mencioné que era utilizada para distintos ámbitos profesionales, entre los que se encuentra, por supuesto, la psicología social. Entonces, tenemos que pensar que la entrevista para nosotros es fundamental. No está dentro de los pasos que tenemos que seguir para una investigación, pero no cualquier paso, es un paso fundamental. Muchas veces el éxito de un trabajo se puede fundamentar en una buena entrevista. Y no sé si se los dije en la clase anterior, pero no descarten nada. Cuando analicen con quién encontrarse, no descarten nada, no subestimen a nadie y no sean prejuiciosos, porque a veces aquella persona que no pensamos que podía saber de este tema es la que nos da los datos más certeros. Anderlecht es un autor que yo también sugiero que sea consultado. Ezequiel Anderlecht ha hecho trabajos muy minuciosos también sobre entrevistas, y él también, al igual que Blecher, habla de distintas modalidades y habla también de estandarizar las entrevistas. Eso es muy importante, que ustedes aprendan a estandarizar las entrevistas previo a salir a hacerla, para que no se encuentren con sorpresas, para que no lo tome
prevenido determinadas respuestas que los haga a ustedes inventar sobre la marcha una pregunta que por ahí no tiene sentido que hagan. No tiene sentido para el trabajo, pero también, piénsenlo, podría molestar al entrevistado. Bueno, estamos en una entrevista. Piensen también que se van a encontrar con, en buena medida, con resistencia por parte del entrevistado. Resistencia y reticencia, las dos cosas. Y sobre eso ustedes tienen que trabajar, tienen herramientas. No todo el mundo podrá darle toda la información que ustedes necesitan, y a veces eso significa una frustración. Con eso también tendrán que trabajar. Bueno, me parece que ya di todo lo que tenía que dar. Denme un poquito que reviso algún papel. Bueno, de las reglas del encuadre les hablé. Traten, y tiene que ver con esto, ¿no? Con trabajar entre ustedes quién haría la entrevista, quién se puede sentir un poco mejor, el respeto por el entrevistado, los permisos que tienen que pedir. No se enojen. Miren, yo tenía un docente que decía que con las instituciones no hay que enojarse, porque las instituciones suelen fracturarse y además sufren mucho. Entonces no nos enojemos, teniendo en cuenta que el entrevistado por lo general va a pertenecer a una institución. Entonces les dije que la entrevista abierta, repaso y cierro, abierta, no estructurada, no dirigida, no la aconsejamos, porque esa es donde el otro se explaya y se puede hablar de lo que quiere, y nos va a costar muchísimo extraer los datos que nosotros necesitamos de toda esa charla que nosotros, con el modo de entrevista, le permitimos. Después se acuerdan que hablamos de la cerrada. Estoy como haciendo un repaso total. Bien. Estructurada o dirigida, con preguntas pautadas. Que le dije que esto se utilizaba mucho para encuestas anónimas. No nos cerramos, ya que hablamos de entrevistas cerradas, no nos cerramos a su utilización. Lo que dije al principio es que nosotros nos basamos más en una entrevista semi-abierta, semi-estructurada, porque nos da la posibilidad de jugar en ambas puntas. Pero si ustedes no se sienten seguros y prefieren como una entrevista cerrada, que yo diría, pensándolo en estos tiempos donde probablemente ustedes no puedan estar con él o los entrevistados, a lo mejor es más factible que puedan utilizar la cerrada, ¿no? Esto de que cuando no tienen tiempo le hacen llegar un formulario que es devuelto después con las respuestas a las preguntas por ustedes formuladas. Bueno, gente, doy por terminado este teórico sobre entrevista. Es muy valorada para nosotros este sistema de conocimientos del lugar, así que bueno, no tengo más que decirle. Vamos cerrando la reunión. Que tengan ustedes muy buenas tardes, si es la tarde cuando lo ven, y muy buenos días o noches si lo están viendo en ese momento. Hasta cualquier otra ocasión.